buenas tardes, bienvenidos a Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a iniciar el programa en el día de hoy, no con el tema de los cheques, eso viene después, no con el tema de los cheques, eso viene después de si se... No hay un reggaetón que dice, llegan los cheques, No, yo voy a hablar de la campaña publicitaria del gobierno de Luis Abinader con relación al mercado laboral, específicamente al objetivo de crear 1 millón de empleos. 1 millón de empleos que me imagino que es en 4 años, en sus 4 años de gobierno, porque uno no sabe qué va a pasar en el año 2024, si se reelige, si no se reelige, si se reelige otro, si va a otro gobierno del mismo PRM, si va a otro gobierno de otra fuerza política, no sabemos lo que va a suceder. De tal manera que cuando se habla de que se va a crear 1 millón de empleos, eso significa que es en este gobierno, que son 4 años. Y cuando uno ve los números del mercado laboral, uno llega a pensar que la probabilidad de ese evento es prácticamente cero. Es decir, que es casi imposible crear 1 millón de puestos de trabajo en 4 años como quiere hacer pensar el gobierno que va a lograr. Es decir, que es una publicidad engañosa. Una publicidad engañosa porque la verdad es que eso es casi imposible, por no decir imposible. No decir imposible, pero es casi imposible. ¿Por qué? Vamos a ver, miren, ¿cuál es la situación del mercado laboral? La estadística que tenemos del mercado laboral es la que se levanta con la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que es una encuesta que elabora el Banco Central de la República Dominicana cada 3 meses. La más reciente es la que se realizó para el periodo de enero-marzo, es decir, que evalúa lo que está sucediendo hasta marzo y lo compara con este periodo, enero-marzo 2021, con enero-marzo del año 2020. Lo que sucede con el mercado laboral es que hay 192,000 personas que estaban trabajando hace un año y que no están trabajando ahora. 192,000 personas. Es decir, que estamos comenzando con menos 192,000 en lo que sería el objetivo de crear 1 millón de empleos. Ahora, yo voy a suponer que esos 192,000 es cero. Y me voy a quedar simplemente con el millón. El millón de empleos, ¿qué se requiere en la economía para poder crearlo? Históricamente, cuando usted hace un análisis de la evolución de la creación de empleo, usted se da cuenta de que hay una relación estrecha con el crecimiento de la economía. Esa reacción, eso se conoce como elasticidad. Elasticidad, ingreso, empleo, donde usted puede decir, bueno, ¿cómo cambia el empleo cuando aumenta en un punto porcentual el crecimiento de la economía? Y lo que se ha demostrado en el caso de la República Dominicana es que cuando la economía crece alrededor del 5%, que es el crecimiento potencial o tendencial de largo plazo, cuando usted crece en 5% anual, usted crea entre 110 y 120,000 puestos de trabajo. Entre 110 y 120,000 puestos de trabajo, cuando la economía crece en alrededor del 5%, que es el crecimiento potencial. Si la economía crece por encima, pues se crea más empleo. Si la economía crece 6, 7, 8, 9, pues se puede crear más de 110,000, más de 120,000 puestos de trabajo. ¿Qué implica crear 1 millón de empleos en términos de crecimiento de la economía? Sería la pregunta que habría que hacerse. Habría que crecer alrededor de 10% durante varios años. Esa sería la respuesta. La posibilidad de eso es prácticamente cero. Crecer un 10% durante 4, 5 años de manera consecutiva para poder crear 1 millón de empleos, eso es cerca de imposible. ¿Por qué digo esto? Porque la economía dominicana, en promedio, lo que crece, en promedio, cuando no hay ningún choque negativo, sea de oferta o sea de demanda, como es el caso del COVID, que provocó una caída de 6.7% del PIB, o la inflación que hubo en 1990, que provocó una caída del 5% de la actividad económica, cuando usted tiene un periodo normal sin choques macroeconómicos, sin choques de oferta, sin choques de demanda, la economía puede crecer en promedio 5%. Cuando nos va bien, podemos crecer 6, 7%. Obviamente, este año estamos creciendo más de lo normal
y se esperaría que crezcamos, el Producto Interno Bruto de República Dominicana crezca entre 8 y 9% por la recuperación con relación al año pasado. Como el año pasado caímos 6.7, este año, pues lógico que haya un rebote importante y una recuperación económica importante y podamos crecer 8 o 9% sin mayor sorpresa. Pero es posible que en el año que viene, por ejemplo, 2022 o el 2023 o el 2024, sigamos creciendo 9, 10, 11% para compensar lo que no se creció en el año 2020, por ejemplo, o en este año, que si se crece 8, 9, podemos seguir creciendo 10, 11% en los próximos años y crear así ese millón de empleos. No. Porque la economía no soporta ese crecimiento. La economía no soporta ese crecimiento, no lo soporta. Así que ese millón de empleos, no sé quién le metió eso en la cabeza al presidente, no sé quién construyó a través de esa publicidad ese mensaje. No sé quién. Yo me resisto a creer que es el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía tiene economistas que saben muy bien esa relación, que la han estimado econométricamente esa relación. Tiene economistas que conocen muy bien la relación entre el crecimiento de la economía y la creación de empleo. Y saben que esa relación está entre 0.45 y 0.5. No es verdad que van a poder crecer en la magnitud que se necesita para poder crear el empleo que se requiere para alcanzar la meta del millón de personas. Por lo tanto, no es posible en esas circunstancias. Luego hay que añadir al análisis lo siguiente. El gobierno se empeña en decir que los salarios, específicamente el salario mínimo promedio ponderado, se incrementa en un 24%. Es más, incluso escuché o leí a funcionarios del Ministerio de Economía decir que no es 24, es 26%, es decir, 2 puntos porcentuales por encima. Eso es totalmente incorrecto. Incluso dicen que el salario de las medianas empresas se incrementará en 59%. Y eso todavía es peor decir eso, porque no hay ninguna empresa que soporte incrementar 59%, a menos que tenga un aumento vertiginoso, exponencial, enorme. ¿De qué? De su productividad laboral. Y ninguna lo ha registrado en medio de esta crisis, donde, vuelvo y señalo, hay una situación de recuperación, pero todavía estamos por debajo de donde debimos haber estado en este año si no hubiésemos tenido el impacto negativo, el choque negativo del COVID-19. Ahora, decir que hay empresas que se le va a incrementar en 59% significa que es todavía más difícil crear empleo, pero en particular las microempresas, esas que se le incrementa el salario en 11%, esas empresas, las microempresas, sí van a tener problemas para poder crear empleo. Y las grandes, con el incremento del 19%, ¿saben qué están haciendo? Mejorando su productividad laboral. ¿Y cómo mejoran su productividad laboral? Despidiendo personal, porque la productividad laboral se mide la cantidad de producción del empleado sobre la cantidad total de empleados. O usted mejora la cantidad de producción o usted reduce la cantidad de empleados. Y con esos dos movimientos usted logra aumentar la productividad. ¿Qué ha sucedido en los últimos meses? Una reducción del nivel de empleo en esas grandes empresas. Entonces, cuando usted hace ese análisis completo entre microempresas, gran empresas, se da cuenta de que la economía va a tener problemas para poder crear empleo y muchísimo más problemas para crear 1 millón de empleos. En consecuencia, podemos decir que esa publicidad del gobierno de que va a crear 1 millón de empleos es un elemento adicional de la publicidad engañosa del gobierno del presidente
Abinader. Llévatelo, Frances.